¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a su programa Tiempo de Oración. Bienvenidos a todos los que se están conectando como siempre por la señal 15.1, los que también se están conectando por Cable Mundo, señal 766, a los que lo están haciendo también por un celular, porque tal vez están fuera de su casa y ahí se están conectando, les llegó la señal para que puedan conectarse a nosotros. Así que bienvenidos todos los que siempre están ahí fieles, no con nosotros, fieles hacia el Señor, que buscan el rostro del Señor, así como tiempo atrás nos hablaba la semana pasada mi hermano, como el siervo Brahma decía, por las corrientes de las aguas, dice, así, de esa manera clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando oramos, eso es lo que queremos, clamamos a Dios, así clama por ti el alma mía, que cuando busquemos al Señor en nuestro cuarto secreto, que cuando lo hagamos de esta manera, más en público o juntos, conectados con otros, tal vez con la congregación, que sea igual siempre el mismo sentir, como el siervo Brahma por la corriente de las aguas, así clama por ti en la oración, tal vez no solamente un clamor cuando tengamos problemas, sino que también cuando no los tengamos y tengamos tiempo de paz, tiempo de quietud, poder estar buscando el rostro del Señor como lo hace el siervo, ¿no le parece, mi hermano Miguel? Así es, por supuesto que sí. Siempre recordarnos eso, el tiempo de oración nos invita a tener un tiempo de oración. A la final de la oración es un ejercicio espiritual, ¿ya? Y Pablo habla sobre eso, sobre el ejercicio que aprovecha y el que no aprovecha, ¿cierto? Entonces, leer la palabra, orar, tener tiempo de oración con el Señor es el ejercicio para nuestro espíritu. Recordemos, mi hermano, que si nosotros trotamos aquí, nos subimos o tomamos unas pesas o hacemos algún ejercicio físico, ¿cierto? Nuestro cuerpo se va a sentir beneficiado, no solamente porque el cuerpo se mantiene delgado y sano, sino que también los órganos del cuerpo andan bien. Cuando nos alimentamos andamos bien, porque si hiciéramos un ayuno eterno sin comer, el cuerpo muere, necesita alimento. Este cuerpo, la carne, se necesita alimentar. El tema es que necesitamos alimentar el espíritu. De lo contrario, si nosotros no tenemos tiempo de oración, no leemos su palabra, estamos siendo pobres de espíritu. Y lo dije esta semana, las dos naturalezas que batallan entre nosotros, ¿a quién alimentamos? ¿Estamos alimentando solamente la carnal con alimentación, con ejercicio, con vida fitness? Hay mucho que el humanismo al mundo cristiano ha entrado muy fuerte. No, yo vivo una vida sana, hago ejercicio, como sano y bien y lo logré. Ok, pero nosotros los cristianos tenemos una función más importante. Después de alimentar nuestro cuerpo físico, que también es necesario, debemos alimentar el espiritual, que es más necesario aún. Y para eso son los tiempos, parte de ese ejercicio es la oración. Sí, mi hermano, bueno, también comparto con usted lo que dice, pero todo eso, ejercicios que vamos haciendo, de alguna manera, demanda algo de nosotros. Es trabajo, disciplina, esfuerzo. Entonces una vez se dice, no, que el Señor me haga orar, porque total, que la gracia me mueva a hacerlo. Claro, la gracia ya está en usted. Lo que pasa es que ahora tenemos que disciplinarnos. El mismo Señor Jesús, cuando iba a orar a Getsemaní, le dijo a sus discípulos que estaban, quédense aquí, yo voy un poquito más allá, pero ustedes velen conmigo, acompáñenme, necesito de ustedes que me fortalezcan, que también estén orando. Y cuando llegó lo encontró durmiendo. Entonces, bueno, tal vez no fue duro con ellos, los trató de comprender y le dice la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, nuestra naturaleza física, nuestro ánimo, nuestra falta de disciplina es débil, así que lo invitó nuevamente. A veces nos pasa eso, pero se necesita dar un poquito más a disciplinarnos, trabajar un poquito. Si sabemos que un ejercicio como físico en un gimnasio nos va a hacer bien, va a demandar trabajo, o levantar pesas, dígame que no es, hay que estar ahí haciendo otro ejercicio de abdominal, o no sé lo que signifique, es un esfuerzo. En lo espiritual igual va a pasar. Si tengo que orar y significa eso que yo tengo que dejar lo que estoy haciendo, o sea, prefiero estar viendo la teleserie en vez
de orar o esa película o están en el celular, estoy tan entretenido. Hay que hacer un esfuerzo, tal vez levantarse temprano, a orar más temprano, o antes de acostarse, o en el día tener un espacio. Todo eso demanda, aunque queramos o no queramos, demanda trabajo. Todas las cosas, y va a tener su fruto, hermanos. Si eso es lo mejor, va a tener su fruto. Así como el que está en el gimnasio va a estar fortalecido de igual manera. Vamos a orar, mi hermano. Oramos. Señor, gracias te damos esta mañana porque nos permites entrar ante tu presencia con acciones de gracia. Este día nos permites entrar con acciones de gracia, Señor. Con alabanza, Señor. Y alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Sí, Señor. Porque eres bueno, nos haces bien. Y para siempre es tu misericordia, nos perdonas, Señor. Eternamente perdón, eternamente bondad. Por eso eres bueno y su misericordia. Y por eso entramos con acciones de gracias, con gratitud, Señor. Te agradecemos, Señor, por lo que haces con nosotros. Te agradecemos por vivir dentro de nosotros, por interactuar desde nuestro interior, Señor. Gracias, porque fue perfecto el plan, Señor, perfectamente hecho, de que tú vivas dentro de nosotros y interactúes por medio de nosotros. Y que hayas creado un plan para que podamos, que tú intervengas al mundo que nos rodea por medio de nuestra oración, porque no somos jactanciosos al decir que de nuestra oración dependen los destinos de nuestras vidas, de la nación y del mundo. No, pero no es porque nosotros lo ganamos. Tú creaste ese plan así y tú nos invitas a orar para hacer tus propósitos en la tierra. Tú los formaste así, Señor. Y eso nos hace sentirnos agradecidos, porque nosotros no éramos merecedores, pero nos hiciste merecedores. Crucificamos nuestro ser anterior contigo en la cruz para ahora vivir una vida contigo en bendición. Y claro, van a haber angustias, van a venir tribulaciones, pero contigo esas tribulaciones están superadas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. No tenemos un Jesús que no vivió con nosotros. Viviste con nosotros, tuviste aflicciones, fuerte aflicción, ser perseguido injustamente, ser crucificado inocentemente y además morir en esa cruz de manera burlona y de manera vengativa por todos tus enemigos, Señor. Claramente fue una gran tribulación. No obstante, resucitaste para, junto con tu muerte y resurrección, morir nosotros al ser humano que somos y resucitar al ser espiritual que somos ahora. Gracias, Señor, porque tú resucitaste, nos diste vida y conjuntamente con eso somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, que este sea un día de bendición y que tu Espíritu Santo haga fluir palabras desde nosotros para que mis hermanos sean bendecidos por medio de esta señal de televisión. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mi hermano Miguel. Bien, vamos a tomar asiento y lo dejo a usted para que pueda invitar a los hermanos a participar en la congregación. Amén. Si usted anda buscando una congregación, no se está congregando, tiene la necesidad ya de empezar a unirse junto al cuerpo de Cristo, entonces le invitamos a nuestra iglesia. Iglesia Bendecidos para Bendecir. Nos reunimos en San Antonio 65, todos los días domingo a las 10:30. San Antonio 65, ahí a pasos de la Alameda, Metro Universidad de Chile, Metro Santa Lucía le sirven. Así es que hay harta locomoción, también es un lugar bien accesible, cómodo el hotel, un salón cómodo donde usted hay aire acondicionado, espacioso, con buenas sillas y por supuesto que le esperamos ahí para que comparta con nosotros la palabra, alabar, bendecir el nombre del Señor, oración y por supuesto instrucciones que el Espíritu Santo nos quiera dar en ese lugar. Así que le invitamos, participe con nosotros, domingo 10:30, Hotel Alma Cruz, Iglesia Bendecidos para Bendecir. No falte. Amén, mi hermano Miguel. Bien, seguimos conversando y vamos retomando de lo último que estaba, con respecto a lo último que estamos hablando de la madurez y parte de eso es estar de acuerdo cuando oramos, si todos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Es importante. Algunos hablan, le han dicho el poder del acuerdo. Sí, absolutamente. Tiene poder el estar juntos y orar por la misma causa. Pero no solamente por la misma causa la que nos debe unir, sino que también los que están orando tienen que estar
en un espíritu correcto, en un espíritu correcto de no tener problemas los unos con los otros. Entonces no es solamente que a Dios le importe que nos pongamos de acuerdo para orar por algo específico, sino que además los que participamos en una congregación o con quien yo esté orando también podamos estar con una vida sana. Bueno, decíamos también en el programa anterior, citamos unos textos de Hebreos donde dice que lo siguiente: mira bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura que ya hablamos, o se estorbe. Puede producir un estorbo si le albergamos esa falta que nos pudieron haber hecho, pero que también nosotros también a veces nos creemos que hacia nosotros nomás cometen falta, que a nosotros nomás nos ofenden. Nosotros también lo hacemos, entonces, bueno, y miramos para allá, como que de allá viene todo, pero nunca nos fijamos que nosotros también cometemos esas faltas. Y leímos Santiago también, donde nos está hablando de la lengua, un pequeño instrumento que produce, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad que es utilizado también por el enemigo, porque cuando no perdonamos y dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que también tenemos el derecho a airarse, pero yo me imagino a mi hermano Miguel que no es esa ira que diga ¿hasta cuándo? Y agarra a los niños para acá como ocurrían antiguamente, que perdían el control, sino que enójense ya, tuvieron una molestia, sí, pero que no se ponga el sol, no lo dejen pasar mucho tiempo, reconcílense rápidamente, lo contrario, Satanás se va a aprovechar de eso. Y algo que causa líos mucho es no refrenar nuestra lengua. Dice que con ella bendecimos, con ella también maldecimos. Santiago nos dice de eso, ya lo leímos en el capítulo anterior. A veces pasa que pareciera que no tiene importancia lo que decimos a otros o con qué facilidad ofendemos. A veces dicen, ¿sabes qué? Es peor lo que me dijiste que lo que me hiciste. A veces dice que lo que decimos tiene un golpe peor todavía que cuando uno golpea a la otra persona, que no debiera hacer ninguna de las dos cosas, ese tipo de violencia. Una violencia verbal es tan dañina como lo es una violencia física. ¿Y eso por qué se produce? Por la violencia verbal, porque no hay control sobre ese elemento tan pequeño, impetuoso, que dice que es, la lengua es fuego, un mundo de maldad. Por eso se produce, nuestro hermano nos decía que se produce a veces la guerra, desaveniencia en los pequeños grupos, en la familia, porque alguien dijo algo y ese que se dijo empezó a extenderse. A veces pasa llevándolo a un terreno familiar y hogareño, que a veces uno empieza de pequeñito a dañar a veces a los que están a nuestro alrededor. Nunca le ha pasado, hermano Miguel, no sé si a usted le pasó con sus parientes, con su abuelita, con sus papás, que no, este cabro no sirve para nada. Todas esas cositas, no, él es un inútil. En vez de alentar a veces a los hijos, no servís para nada, porque a veces nos pasa que los hijos a veces tienen problemas con ciertos ramos y uno lo cataloga como que no sabe y nunca vaya a entender, nunca vaya a aprender, o esposos que ofenden a la esposa: eres una tonta, eres una bruta, ¿cómo no te vaya a dar cuenta? ¿A cuándo vaya a cambiar? O viceversa, que la esposa ofende al esposo con su lengua, empieza a decirle también: eres un inútil, no eres como el vecino, que mira como tiene como una reina el esposo, y así sucesivamente empezamos. O los jefes que ofenden a sus empleados, que los tratan mal, son déspotas y los ofenden verbalmente, y la persona tiene que aguantarse ahí por causa del trabajo. Entonces todo eso va dañando. ¿Y cómo lo produce? Por medio de la lengua, con lo que mismo que podemos alentar a otros, pero a otros los podemos tirar por lo mismo hacia abajo, hundirnos. Mire que como un miembro tan pequeño, mi hermano, que el Señor nos ha dado, produce tanto bien y tanto mal al mismo tiempo, ¿no? Sí. El Colosenses 3:13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué quiero unir ese texto con todo lo que veníamos hablando en los otros? Que Santiago y Hebreo también nos hablan de la lengua, de airarse, pero no pecar, de no dejar que el diablo tome control, de no esparcir esta situación a los demás, para no contaminar a todos.
¿Y por qué perdonarnos a otros? Dice, soportaos unos a otros, ¿ya? Y quiero tomar esto porque en el Evangelio yo he escuchado muchas veces esto, ¿ya? Esto en varios hermanos, en varios pastores y en todo mi recorrido cristiano esto lo he escuchado constantemente, muy patente. Cuando se habla sobre el perdón, sobre la ira, sobre las raíces de amargura, siempre los que están enseñando tienden, no digo que todos, pero tienden a ir a esto. Hermano, el perdón consiste en otorgar perdón, no en que uno vaya a pedir perdón. ¿Has escuchado eso? O sea, no soy yo el que tengo que ir a pedirle perdón a mi hermano Claudio cuando yo le hago mal, sino que él tiene que aportarme el perdón, tiene que abrirse a perdonarme porque él va a guardar una raíz de amargura. Yo soy el que soy y tienen que entender que soy así. Ya. Aquí hay un puntazo, ¿ya? Yo quiero darlo, mi hermano, porque sé que esto se plantea mucho en nuestras congregaciones y en nuestra vida cristiana en general. Hay una sensación de que el perdón, aquí dice claramente perdonándonos unos a otros, y si alguno tiene queja con el otro vaya y perdónelo. No obstante, está pidiéndole a unos con otros. Esto es súper importante, unos con otros. Entonces, es súper simplista que yo diga, por ejemplo, traté mal a mi hermano Claudio, ¿ya? Y yo le digo, hermano Claudio, perdóneme. Y la palabra está diciendo que yo le estoy pidiendo perdón y él me pide perdón. Y perdónense unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos que soportarnos unos a otros. Pablo en otro libro dice, soportaos en amor, ¿cierto? Entonces no ocupamos de eso, ¿sabe para qué? Para justificar nuestras malas acciones. Y eso también es peligroso. Cuando dice que perdonemos unos a otros, también está hablando de que yo debo tener una actitud diferente, ¿ya? Me quiero enfocar en algo, porque yo sé que es fácil que nos enfoquemos en que yo debo perdonar a mi hermano si me trata mal, porque debo soportar, es una persona humana, yo soy un carnal también, tenemos una parte humana, carnal en nosotros, y hay que perdonarnos las ofensas que hacemos uno a otro. Eso está súper bien. ¿Para qué vamos a seguir indagando en eso si lo entendemos todo? ¿Cierto? Y yo se lo estoy diciendo ahora, es necesario. Pero también es importante permitir que el Espíritu Santo muestre su fruto en nosotros. Cuando el Espíritu Santo empieza a mostrar su fruto, que tiene 9 características, lo hemos dicho aquí: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, gozo, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando dejamos que Él manifieste su fruto, nosotros tampoco andamos dañando a los hermanos. Es que el tema es así. A mí me impacta mucho cuando hay líderes de Dios que enseñan a la iglesia a que debemos perdonar. Perdonen la actitud. Yo fui malo con usted, pero tiene que perdonarme. Usted está guardando raíces de amargura. ¿Ah? Y el Espíritu no te dice, hermano, hey, tú debes cambiar, no te puedes estar dañando a toda la gente. Eso es, por eso que Pablo está hablando unos con otros. El perdonados unos con otros tiene que ver también con una actitud nuestra. O sea, si uno fuera una persona con mansedumbre, con templanza, paciente, que hace la paz, que tiene amor por los demás, que además tiene mansedumbre, manso, templanza, amor, fe, ¿cierto? La pregunta es, ¿va a ir a dañar al resto de las personas? Probablemente no tendríamos que ni soportarnos. Volvemos a lo mismo, mi hermano, que lo conversábamos el otro día en el culto. Volvemos a lo mismo. Tenemos dos naturalezas y en realidad Pablo está diciendo sopórtense porque se le aparece la naturaleza carnal de vez en cuando. Y por eso hay que soportarse, porque en su naturaleza carnal el hermano Claudio claramente en algún momento me va a dañar y claramente yo lo puedo dañar a él en nuestra naturaleza carnal. Dejemos de seguir a esa naturaleza, porque en la espiritual el Espíritu nos va a guiar al fruto de él y el fruto de él no es dañar. Templanza, mansedumbre. Vuelvo a insistir, soy insistente en esto porque yo me hago ese cuestionamiento también, mi hermano. No le estoy diciendo a usted como, ay, hermano Miguel está enseñando algo profundo, como si él fuera. No, también me pasa a mí. Cuando actúo en mi naturaleza carnal, daño a las personas. Entonces los demás deben soportarme porque somos miembros de Cristo y gloria a Dios que la palabra nos enseña que nos soportemos. Pero el fin es que nos perdonemos unos a otros. Entonces, en el perdón, ¿qué pasa? Mi hermano Claudio me va a perdonar y decir, sí, hermano, te perdono, si al final entendí que es tu parte carnal y te perdono, hermano. Amén, nos abrazamos y todo. Pero dejemos también en nuestra vida íntima espacio al Espíritu para que nos diga, ya Miguel, pero chántate, pues andáis tratando mal a toda la gente que te rodea. ¿Cómo tú? O sea, patuamente tenés que andar siempre pidiendo que te aguanten, en total tú soy así. Y no, yo no quiero que seas así, quiero que cambies. Debemos hacernos esta... No es una introspectiva porque no estamos hablando con nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo haga la transformación. Soportémonos, pero también nosotros hagámonos soportables. O sea, a veces nosotros, aquí me vino la revelación,
somos nosotros a veces insoportables. Entonces estamos pidiendo a los demás hermanos, sopórtense unos a otros, así como le estamos pidiendo un imposible a los hermanos, porque claro, soportarnos uno a otro en amor, pero cuando la persona no quiere escuchar al Espíritu de Dios y la persona se convierte en un insoportable, el Hijo de Dios en un insoportable, ¿cómo quiere que lo soporten solo porque Dios le ordena a la iglesia soportarse? No, esto es para ambos lados. El insoportable debe empezar a ser menos insoportable, hacer un esfuerzo para que el espíritu cambie su fruto natural a un fruto espiritual. Bueno, todo cambio tiene que ser de alguna manera intencional. Cuando uno sabe que tiene ciertas cosas que no, que son nocivas, que son dañinas, debiera identificarlas y no decir, ah, ya, amén, y debe olvidarse. Bueno, dice, "Ay, ¿qué es lo que me está haciendo que no me puedan soportar los hermanos? ¿Cuál es esa tendencia que tengo yo de como ser demasiado acelerado o ser demasiado colérico, me enojo con facilidad? Uno identifica esa arte y dice, ya, voy a hacer, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo lo puedo ir haciendo para ir cambiando eso? Porque uno dice, Señor, cámbiame, y no es mágico. Si bien en Cristo el carácter de Cristo tiene que florecer, es cuando de alguna manera yo también empiezo a sujetar y conscientemente empiezo a transformar eso. Por otro lado, diría yo, mi hermano, vivimos en una sociedad que se está volviendo muy emocional, que todo lo quiere manejar por medio de las emociones. El yo me percibo está de moda. Yo me percibo esto, yo me percibo esto otro, yo me percibo esto otro. Entonces todo eso está a nivel de las emociones y no de la verdad, de lo que es el sentido común, que es racional de alguna manera, y eso no se opone de alguna manera a la fe. Pero entonces a veces uno dice, bueno, está bien, pero lo que pasa es que yo sé que el Señor me perdonó, pero no siento de perdonarlo. Señor, si tú quieres que lo perdone, haz que yo lo perdone, porque yo no puedo perdonarlo. Entonces, porque quiero moverme en el asunto de la emocionalidad. Si siento de perdonarlo, yo voy a perdonar al hermano que me ofendió, porque también puedo haberlo ofendido yo también a él. Pero no es así. Por eso el texto dice, soportamos unos a otros, perdonamos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Y aquí está la clave. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Punto. Nada más. Cristo te perdonó todas y te sigue perdonando de nuevo. Un día te apartaste del Señor y el Señor te volvió a perdonar. Sí. ¿Cuántas veces a veces fallamos y el Señor te perdona? Sí. ¿Cuántas barbaridades hemos hecho y el Señor no ha perdonado, ha sido paciente, misericordioso? Tú exactamente lo mismo. De la manera que yo te perdoné, tú también tienes que hacerlo. Así que no es un asunto de sentir o no sentir, de moverme en las emociones, en la verdad de la palabra. Nada más, simplemente, mire, que me dice la palabra, pero hay algo importante que está diciendo, que dijo usted, mi hermano. Volvemos al principio. El amor. El amor cubre, como dice, multitud de faltas, multitud de pecados. Cuando el Espíritu dejó que el Espíritu Santo y la vida del Señor Jesucristo empieza a manifestarse, el amor de Dios empieza a manifestar de la manera correcta. No es un amor así extraño, ese amor que se sentimos ahora. Estamos hablando del amor de Dios, el amor que fluye de la presencia de Él, es el amor correcto. Empezamos a soportar al hermano porque digo, Señor, pucha, que he tenido misericordia de mí, hermano, ¿cómo no lo voy a tener de ti? Así que está todo bien y puedo soportar la afrenta que me puedes hacer. Así que todo tiene que ver de alguna manera cómo es mi comunión y mi relación con el Señor, mi hermano. Y por eso que el ser una persona espiritual no es un estado ni una atmósfera, ¿no? El ser una persona espiritual tiene que ver con la transformación que yo le permito a Dios hacer en mí para dejar de ser el carnal que soy. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos explicando esto? Tiene que ver todo el rato con esto. Los acuerdos se logran cuando dos son más como Cristo, son más como Dios. Ahora, no porque seamos Dios, no, sino que porque Él mora en nosotros. O sea, cuando nosotros vamos apartando al hombre natural de nosotros, es mucho más fácil que podamos tener acuerdos. Y el motivo es porque los desacuerdos están en nuestra carne. Si en el espíritu no puede haber desacuerdo porque los dos tenemos el mismo espíritu. Tú, mi hermano que está en la casa, hermana, tenemos el mismo espíritu. Entonces, espiritualmente no deberá haber un desacuerdo. Los desacuerdos son carnales, emocionales, están ligados a nuestro
viejo hombre que debiese haber sido crucificado. Entonces, yo no vuelvo a insistir, no estamos diciendo aquí, nosotros somos perfectos y le estamos enseñando a ustedes cómo la perfección, para nada. En esto todos fallamos. Pero eso no significa que porque todos fallamos, fallemos y tiremos todo. Murió el programa, pues no sigamos hablando de esto, ¿para qué? No, si total esto no se puede hacer, hermano, así que botémoslo a la basura. No, esto tiene que haber un cambio en nosotros, como decía mi hermano. Por eso que el fruto del Espíritu tiene 9 características, porque imagínense qué rico sería en una relación de acuerdo, acompañamos el amor con la paciencia, la templanza y la paz. Acompañamos esos 4 frutos nomás. Ya hay un acuerdo más tranquilo. Porque si tuviéramos un desacuerdo, el amor nos va a unir en una. Vamos a actuar con más templanza ante las cosas. Vamos a ser mansos, no airados. Y además vamos a querer paz ambos. ¿Se entiende? ¿Y eso qué va a producir? Otra característica, gozo. ¿Cierto? Entonces, por eso no había ley contra tal esas cosas. ¿Por qué? Porque el fruto que el Espíritu logra en nosotros no va a permitir una división. Entonces, como dice mi hermano, es mutuo porque ambos debemos hacer, cuando hay una discusión, un pleito, una ira entre 2 personas, muchas veces se dice, ay no, es que el que guarda la ira es el que quedó mal, po. Sí, pero tú como hermano, si generaste la ira, piensa por qué la generaste. Porque a lo mejor tú también puedes ser un ente de unión y no de división. Pero también es orgulloso de parte de decir, no, que él siguió con la ira, pues yo ya le pedí perdón, ya, ¿para qué siguió con la ira? Bueno, a lo mejor tú a la próxima ya no trates así como trataste al hermano, porque probablemente por esa actitud que tienes de impetuosa es que todos se dañan contigo, ¿cierto? Entonces, debemos pensar en esto, mi hermano, y si no hemos quedado tal vez pegados dos capítulos, 2 días en esto, es porque es importante pensar que si nosotros estuviésemos, y esto es una prueba también para nosotros, para constantemente ir probándonos, si nosotros viviéramos en el hombre espiritual que vive en nosotros y no en el carnal, esto no sería un conflicto. ¿Por qué un conflicto entonces en nuestra vida? Porque nos escapamos de esa vida espiritual que el Espíritu quiere y nos desalineamos de la voz del Espíritu. ¿Ya? A los que les gusta decir, porque a mí me gusta también, debemos oír la voz del Espíritu y hacer su voluntad. Bueno, ahora entendamos que eso significa que cuando no lo logramos, tenemos estos resultados, la ira, la contienda, la disensión, divisiones. Entonces, si está pasando eso, volvámonos al Señor. ¿Qué nos promete el Señor? Perdón constante, Él intercediendo por nosotros. Y si tú vienes y me pides perdón y tú humillas, entonces yo voy contigo de nuevo. O sea, es la única condición que tenemos para entrar al trono, reconocer que en Él entramos, que con Él entramos, que con Él entramos, porque Él nos perdona, porque nos vuelve a restaurar, porque nos vuelve a cambiar. Entonces, debemos entender esto porque nos va a servir en nuestra vida cotidiana para no guardar ira y cuando la estemos guardando poder eliminarla en medio de la oración y pedirle al Espíritu, saca esto. Bueno, toda esta exigencia no se la está exigiendo al mundo de afuera porque no pueden, no están capacitados. Pero nosotros como hijo de Dios no nos está pidiendo algo que no podamos hacer. Uno podría decir, sí, no puedo hacerlo, como dice mi hermano, ¿en cuál naturaleza? La naturaleza antigua, esa no quiere, no le interesa, ni le gusta, ni va para allá. Es la nueva naturaleza en la que sí puede realizar esto y vivir en esa armonía, en el perdón, en la misericordia, en el amor, la tolerancia hacia los hermanos y en vivir en unidad. De ahí llegamos a lo que es tan importante que el Espíritu Santo pueda controlarnos. Bien, vamos a ir un momento de alabanza y volvemos. Humilde viniste a nacer, dejando tu trono de rey.
campanas por doquier resuenan sin cesar. Jesús vino al mundo a amar. Jesús vino al mundo a amar. Jesús vino al mundo a amar. Es sobrenatural. Sid Roth es el anfitrión del programa de televisión Es Sobrenatural. Un programa que explora milagros, profecías y encuentros espirituales. Experimenta eventos sobrenaturales desde una perspectiva cristiana. Es Sobrenatural, de lunes a viernes a las 21 horas, aquí en el 15.1. Visita nuestra página web www.15.1.cl. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Ya estamos de vuelta en su programa Tiempo de Oración y escuchamos el canto de Manuel interpretado por Jesse Boyce. Bien, vamos a continuar con el programa, pero antes queremos reiterar una vez más, ya lo hemos hecho muchas veces y vamos a seguir reiterándolo, si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a que lo pueda hacer con nosotros. Iglesia Bendecidos para Bendecir. Ese es nuestro nombre, Congregación Bendecidos para Bendecir. Nos juntamos todos los días domingos en el Hotel Almacruz en la mañana, a las 10:30 de la mañana. El Hotel Almacruz queda muy cercano a la Alameda, le sirve el Metro Universidad de Chile, Metro Santa Lucía, quedan a pasos del hotel, así que si no tiene un lugar donde congregarse, dejó de hacerlo hace mucho tiempo, es tiempo de que vuelva al Señor. Es muy, muy importante no solamente tener una vida de oración, que esperamos que usted, que tal vez no se ha congregado, la pueda tener, que a veces, honestamente, no es fácil. Se necesitan estar con otros. En la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, dice que vivían en unidad, dice que oraban, eran unánimes en la oración, estaban juntos, perseveraban en las oraciones, en el partimiento de pan, en la comunión unos con otros. Pero ¿por qué les era fácil hacer eso? Porque estaban juntos. Cuando la gente está junto y hay otros que le están motivando, cuando usted ve a otros que a pesar de las pruebas están siguiendo adelante, usted quiere animarse también. Si usted ve a otros orando, le va a tener ganas de orar. Si ve a otros que están adorando, están cantando, también va a querer hacer lo mismo. Nos animamos juntos. De ahí la necesidad de estar en comunión. Tiene que participar
en una congregación, tal vez se ha decepcionado de algunas congregaciones, que lo que pasa es que ahí, que el pastor, que los hermanos, por eso yo no fui más. Hermano, en todos los lados va a pasar algo, si no es eso va a ser otra cosa, porque somos todos así, pues sí, eso, gente imperfecta se reúne en un lugar para adorar a un Dios perfecto y dependemos de ese mismo Señor para poder ir transformando, ir cambiando nuestras vidas. Así que no justifique su no ida o no congregarse por esa causa y echándole las culpas a otro. Eso le va a decir al Señor después, no, que nunca me congregué, lo que pasa es que allá el hermano, no. Cada uno dará cuenta de sí al Señor. Así que cordialmente invitado a Congregación Bendecidos para bendecir. Vamos a estar orando, mi hermano Miguel, por la Amén. necesidad. Oramos así. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y en este tiempo, siempre en este bloque, nos dedicamos a pedir por los hermanos que están en necesidad. Señor, por que nos llaman, nos escriben, Señor, y nos presentan sus peticiones, Señor. Te pedimos básicamente hoy, vamos a dedicarnos específicamente a orar por aquellos que tienen enfermedades, Señor, en sus pulmones. Señor, amén. hay muchos hermanos que tienen problemas pulmonares, Señor, que tienen problemas en el sector respiratorio, Señor. Algunos por problemas de ser fumadores, Señor, durante muchos años y luego llegan a ti y dejan el cigarro, pero tienen consecuencias en sus pulmones, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas renovando, Señor, a esas personas. Aquellos que están en los hospitales por enfermedades respiratorias, sí, Señor, sé Señor. tú hoy haciendo una transformación en ellos, Señor, que sus pulmones sean limpios, Señor. Creemos que tú puedes limpiar los pulmones de las personas que están padeciendo. Todos los hermanos que están ahora viendo este programa, Señor, y que están padeciendo de una enfermedad a sus pulmones, que tú puedas sanarles, Señor. Que puedas hacer el milagro, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Siempre recordando que la gloria es tuya, recordando que no tiene que ver con mi oración, sino que al Dios que oramos, Señor. Que eres tú, Señor. Claramente eres quien hace esta obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que ellos puedan tener un testimonio, Señor. Claramente que puedan tener un testimonio de fe, de confianza en que tú eres el sanador, Señor, que eres nuestro Señor sanador, que en cualquiera sean las situaciones, tú nos acompañas, Señor. Que sean restaurados todos sus sistemas respiratorios, Señor. Sí, Señor. Amén, Que puedan, amén. que de ellos pueda brotar, Señor, no coloquialmente, sino que un nuevo aire, Señor, nuevos sistemas, Señor, que puedan ir limpiando el pulmón, Señor. Entendemos, Señor, que lo has hecho en otras veces, hemos visto testimonios, Señor, de cómo tú haces milagros, cómo has restaurado sistema respiratorio, pulmones, Señor. Gente que está padeciendo bronconeumonía, amigdalitis, Sí, Señor. bronquitis, Amén. pulmonía, Señor. Señor, en este tiempo que ha vuelto la tuberculosis, Señor, sana también a los que están con esa enfermedad, Señor. Quita esa enfermedad de nuestra nación, Señor, que hay muchos que están nuevamente enfermándose y era una enfermedad que estaba erradicada y luego se volvió a expandir, Señor. Te pedimos que tú la erradiques también de nuestras comunidades, Señor, porque queremos ver a la gente sana, Señor. Tus hijos y también los que no son tus hijos, porque para eso estamos acá, ser un canal de bendición. Incluso para los que no te conocen, puedan ver tus milagros, lo sobrenatural de ti, Señor. Nosotros no creemos más en ti porque vemos actos sobrenaturales, porque nosotros ya creemos en ti, tu Espíritu nos da fe de que tú eres real, pero los que están afuera necesitan ver lo sobrenatural para creer, Sí, Señor. para que sepan que hay algo más allá de sus vistas, que es lo que nosotros ya hemos creído, Señor, y oído de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano Miguel. Qué bueno que el Señor lo guió a orar por eso, porque muy notorio. De hecho, tengo una hermana cercana, bueno, que está en plena mejoría, llegó a estar conectada, ahora ya está bien, ya anda caminando gracias a las oraciones de los hermanos. Entonces, muy importante cuando oramos en forma específica por algo clara, la rodeamos esa dificultad, la rodeamos con oración por todos los aspectos. Así que qué bueno que creemos que Dios está obrando en esa área de los que tienen problemas respiratorios, con asma en estos tiempos, por problemas que se dañaron sus pulmones u otro tipo, que quedaron secuelas del COVID, etcétera, etcétera. Entonces, eso empieza a dañar otras áreas. Entonces, creemos que el Señor sigue sanando. Dice la palabra que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No ha cambiado, que yo hago nueva todas las cosas, de modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es. El Señor tiene el poder y lo creemos para poder hacer nuevo los pulmones, para hacer nuevo todo lo que sea parte que pueda estar gastado o dañado en nuestros cuerpos. Seguimos nosotros insistiendo, creemos que Dios sigue sanando en estos tiempos, que no solamente sanó en la antigüedad o algunos específicamente, señores, o que esas fueron señales para la época. Como señales para la época no me la imagino así, muchos que digan eso, que digan es que era necesario en esa época porque el Señor tenía que mostrarse que era el Señor que hacía milagros. Entonces, solo por eso, no, dice que tuvo misericordia. Dios decía, de Jesús se decía que tenía misericordia porque lo veía como ovejas que no tienen pastor. Y en este momento igual, hermano, hay gente tan necesitada de nosotros mismos. Se necesitan sanidades, se necesitan los dones operando. La iglesia de Dios puede operar, como estamos hablando de la iglesia de Corinto, que aquí nos vamos a ahondar un poquito más en la iglesia de Corinto, pero en otra área que operaban en dones y no tenían idea de cómo manejarlo, no tenían control. Nosotros ahora sabemos. Dice anhelar los mejores dones, procurar los mejores dones. Y dentro de eso están los dones de sanidades, dones de milagro, palabra de fe, palabra de conocimiento. Hay una serie de capacidades que el Espíritu Santo en estos tiempos ha dado a la iglesia. Por eso tenemos que seguir confiando. Dice, en los posteriores tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso estamos en los últimos tiempos, a partir de que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Siguen siendo todo esto en los últimos tiempos y creemos que es así, que el Espíritu Santo es el que nos da el poder y la capacidad para eso. Fíjese que en la iglesia de Corinto habíamos dicho que era una iglesia inmadura, una iglesia a pesar de que tenían dones y habían señales de este tipo de sanidad y prodigio. Por eso no queremos decir, mire, qué iglesia madura, nosotros estamos madurando, por eso están los dones de sanidad, los dones de milagro. Bueno, en la iglesia de Corinto pudimos ver, y lo conversamos tiempo atrás, que no era así, que no es sinónimo de madurez, sino que simplemente es que Dios tiene misericordia y quiere que tengamos vida sana, que tengamos acceso a sus promesas. Sin embargo, eso no es sinónimo de madurez. Y aquí vamos a seguir viendo, ya vimos ya la desunión y ya cómo Pablo aconsejó tratarlas y nosotros pudimos andar un poquito más. Sin embargo, había otro problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto que demostraba su falta de madurez. Aquí pasaba que aún los que enseñaban, porque uno podría esperar que los que enseñan no tengan el problema de carnalidad o de falta de espiritualidad, pero hay riesgos y los vemos en estos tiempos por medio de las redes sociales, por medio de tanto que escuchamos acerca de conocimientos bíblicos, que aún los que enseñan podrían caer en la carnalidad de creerse más importantes que el resto del cuerpo. Entonces, bueno, yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy evangelista, así que soy más importante que el cuerpo de Cristo. Y aquí lo demuestra 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 9. Y lo mismo Pablo le está diciendo cómo tratar este problema, que nadie se crea superior simplemente porque enseña, como lo mismo que estamos haciendo aquí con nuestro hermano Miguel. O podemos decir, no, nosotros porque sabemos más, somos más espirituales, somos más santos. No es así. Entonces nosotros, como hemos leído esto, nos damos cuenta que necesitamos más del Señor. Los que enseñan por las redes sociales, uno ve a veces que prácticamente se creen con el conocimiento absoluto de todas las cosas y la verdad absoluta. Sin embargo, el mismo 1 Corintios trata otro tema y unos consejos que nos da Pablo, mi hermano. Sí, vamos a dar lectura aquí en 1 Corintios 3, 4 al 9. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí hay varias cositas en esta parte de la palabra, y es que él está diciendo que Pablo y Apolo son servidores del Señor, por de los cuales ustedes han creído. ¿Por qué? Porque fueron llamados por ellos entregaban el Evangelio y se convertían. Y eso según lo que cada uno consideró el Señor.
yo planté y Apolo regó. O sea, yo fui, planté una semilla, Apolo fue, la regó, o sea, se quedó ahí un tiempo más que Pablo, siguió enseñándole, pero el crecimiento lo terminó dando el Señor, dice él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, las personas que enseñan, los que enseñan, tenemos que entender que esta iglesia es la primera iglesia. Entonces esta iglesia no estaba con los vicios de 2000 y tantos años que nosotros tenemos ahora. Vicios como, por ejemplo, que los apóstoles no se le llamaba, el apóstol Pablo no escribió. No, porque en el idioma de ellos apóstol era un enviado, entonces ellos se trataban de Pablo, Apolos, Juan, Pedro, y cuando venía un hermano decía, ¿y Pablo cómo está? No, el apóstol Pablo. Nosotros hoy ponemos el cargo antes de cualquier cosa. Ellos no se trataron así. Ahora yo no estoy diciendo vaya usted y trata a su pastor o su apóstol por el nombre y no le diga el cargo. No, porque voy a estar destruyendo una estructura de 2000 y tantos años. Pero yo estoy diciendo que acá en la palabra, nos muestra claramente la palabra que esa iglesia no tenía conflicto, porque entendían una cosa básica. Los ministerios, que son los que enseñan, los que guían en el cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia, están puestos para servir en la edificación, son esos ministerios que el Señor dio: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos 5 ministerios que el Señor puso para poder edificar a la congregación no son más que la congregación, ni la congregación más que ellos. Somos todos parte de un mismo cuerpo. A ellos se les dio una labor específica, no mejor ni diferente, específica, que es edificar al cuerpo de Cristo. Pero no son más que el resto de los hermanos que están siendo edificados por ellos. El problema es cuando le ponemos a la iglesia los preceptos de la vida antigua, los carnales, que son ¿cuáles? Que hay jerarquía y jerarquía se le debe respeto. Entonces, en el reino de Dios la jerarquía no es por respeto. Yo podría decirle a mi pastor Josué, pastor Josué, apóstol Josué, amén, apóstol Josué, usted es mi apóstol, mi pastorcito, gracias, bendiciones. Pero por detrás ni hacerle caso, hablar mal de él, pegarle a la espalda, y sería. El decirle un cargo no quiere decir que hay autoridad. La autoridad es porque hay respeto hacia lo que porta la visión de esa persona. Entonces, hemos malentendido las cosas. Es más fácil decirle a alguien que enseña por el nombre de su cargo que creer en lo que me está enseñando. Por ejemplo, Pablo aquí está hablando de eso. Ellos eran Pablo, Apolos, Esteban, Juan, Marco, no el apóstol o el pastor tanto. Nunca le dijo a Timoteo, pastor Timoteo, te escribo esta carta. Nunca, era por el nombre. Entonces, de hecho Timoteo, lo más probable es que le decía Pablo y no apóstol Pablo. Porque, vuelvo a insistir, no se hablaban por el cargo ellos. Nosotros actualmente tenemos muy asimilado eso y lo aprendimos también de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos enseñó que el sacerdote era el curita y había que tratarlo con respeto, y eso significa dirigirse a él de esa manera. Usted no le puede decir Juan Pablo al Papa. No, mi Santo Padre tiene que decirle. Y no estoy criticando, es la verdad. Aquí, moro y cristiano, católico, evangélico y la religión que usted sea, nosotros hemos endiosado estos puestos. Pero no es culpa de ellos, es culpa de nosotros que endiosamos la situación. El Señor dijo que éramos ministros para administrar la grey, para enseñarle a la grey. Entonces, ¿cuál deberá ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser así, como dice aquí Pablo. El que da el crecimiento es el Señor por medio del Espíritu Santo. Por ende, todos somos un uno. Así como los hijos de Dios que estamos en una congregación debemos entender que nuestro liderazgo es parte para el crecimiento de la iglesia, los liderazgos también tenemos que entender que los que aprenden de nosotros son parte importante en nuestro crecimiento también. De lo contrario, empiezan a haber nuevamente disensiones, ira, contienda, envidia, pleito. ¿Y qué dice Pablo de eso en Gálatas? Esos son los frutos de la carne, de la vieja naturaleza. Entonces, no debe pasar esto en nosotros, dice Pablo. No debe pasar eso en nosotros. Sí, bueno, aquí Pablo dice, después que pregunta qué es Pablo, qué es Apolo, no es que lo está menoscabando. No, ¿y qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Claro. No está diciendo eso. Exacto. Simplemente quiere llegar, dice, ¿qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué somos todos? Servidores. Hermano Miguel, servidor, un pastor, un apóstol, un evangelista, servidores del Señor. Eso es lo que somos todos nosotros. Y claro, es verdad, pareciera como que son rangos, pareciera como que nosotros lo interpretamos como cargos distintos, como que cierta jerarquía. Somos servidores, es distinto, pero cada uno tiene
un don, una gracia que el Señor le ha dado para el beneficio del cuerpo de Cristo y descansa sobre ellos, sobre los ministros, una autoridad, como un manto, no sé cómo le llamó usted recién, de autoridad espiritual. Entonces, cuando uno se opone, a Dios se opone, pero el Espíritu Santo es el que nos va dando discernimiento acerca de eso. Por eso desde ahí volvemos siempre a estar, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Y esto que está hablando mi hermano está conectado con Efesios 4:11, que lo estaba buscando aquí. Dice, y él mismo constituyó. ¿Quién lo constituyó? Nadie se nomina solamente, yo voy a ser apóstol, yo voy a ser pastor, yo voy a ser evangelista, yo voy a ser maestro. ¿Por qué? Uno dice, es que tengo facilidad para eso, entonces como porque por ahí va la cosa. No, aquí nos dice que él mismo constituyó, el Señor constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un solo propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí llegamos a algo, hay una meta, se está apuntando algo, los maestros, los pastores, los apóstoles, los evangelistas están apuntando algo, no, así, no, para que seamos todos buenos, para que seamos buenas personas, para que seamos una iglesia linda, para que el mundo nos dé un día feriado para los evangélicos. Estamos apuntando a algo claro, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hacia allá apuntan los ministerios. Dice, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la meta de todos los que enseñan, de los que están enfrente, de los que Dios ha capacitado, pero finalmente el que nos va a llevar y nos lleva a esto es Dios. Él es el que va a dar el crecimiento de hacernos y transformarnos a la imagen de su Hijo, va a ser Dios, por medio de su Espíritu Santo. Hacia allá tiene que apuntar todo. Algunos plantan, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que, sembraste, uno puede decir, hermano, usted sembró, usted regó, qué bueno. ¿Sabe por qué? Hizo lo que tenía que hacer nomás. Exacto, es la función. Y qué bueno lo que acaba de decir mi hermano Claudio, es como para cerrar, muy bueno. Porque en realidad nosotros tenemos que cumplir el llamado del Señor, hay un propósito. Entonces, dentro de la mecánica del diseño que el Señor ya diseñó para cada congregación, cada uno tiene que cumplir un propósito. Y no solo la congregación, no solo los que están dentro de la congregación, los ministerios para edificar a la iglesia, ¿no? Sino que también el resto de los hermanos que sale el día a día después y que tiene que ser, no sé, un empresario, una maestra de escuela, que tiene que llevar el evangelio a ese otro lugar. Porque todo el cuerpo de Cristo cumple una función hasta que todos lleguemos a cumplir el plan del Señor. En este caso, los ministros, ¿qué hacen? Para que todos lleguen a cumplir, que conforme un varón perfecto a la altura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo puede hacer en la persona lo que tiene que hacer, cumplir el plan final en cada uno de ellos. Los ministerios tienen una responsabilidad específica, que es dentro de la iglesia capacitar a estos, para que todo el resto de la iglesia vaya a su vida diaria y aplique esto que le están enseñando. Eso, de eso trata. Entonces, si una iglesia no está entendiendo eso, y la iglesia no entiende, por ejemplo, que el maestro, el karateca, ¿cierto? Todos los que están dentro de la iglesia, que tienen una vida normal, constante afuera en el mundo, no entienden qué están cumpliendo afuera, entonces el liderazgo de esa iglesia está perdido en algo. Y es que tiene que edificar a ellos para que entiendan cuál es su función fuera. Y la función, además de orar, predicar y todo, es mostrarle al mundo a Cristo, para que otros lleguen también a ser uno con el Señor igual que nosotros. Ese es el plan. Y como dice mi hermano, ahí está la función. Pero la función no significa que están por sobre el resto. No, más bien sirven. Están por debajo, sirven. Porque Jesús dijo que había que servir para ser el mayor en el cielo. Sí, mi hermano, el don que usted tenga, el ministerio que usted tenga, se lo entregó el Señor. Esto es como un círculo para capacitar a todo el resto para la obra del ministerio. Después esos mismos a otros, de esos mismos a otros. Y este es es algo que va aumentando. Es toda una cadena de suceso. Entonces, todos estos ministerios capacitan a estos para que a la vez esto a otro y esto a otro. Y así el Señor va cumpliendo su propósito. Después que hago todas las cosas, ¿qué hago? Como quiero que ser el famoso, que me aplaudan, como a veces veo en las redes sociales que hacen esos círculos de conocimiento, donde pregúntenme todas las cosas que yo sé, porque yo lo sé todo.
No es así, que busco eso, que me den like, que me den aplauso. No, que cada uno, ya sea por redes sociales o por lo que sea en una congregación, simplemente cumpla la labor para lo que fue puesto en ese lugar. Así que el crecimiento lo da el Señor. Vamos a estar orando, mi hermano Miguel. Gracias te damos, Señor, por estos momentos que pasamos en tu presencia, en comunión con los hermanos, en comunión con mi hermano Miguel, porque creemos que mientras conversamos está el fluir de tu espíritu para traernos a la mente lo que debemos hablar, Señor. Si bien tenemos una pauta, nos damos cuenta claramente que hay un fluir tuyo que se viene a nuestros corazones, a nuestros pensamientos para poder tratarlos. Gracias, Señor, porque hay sabiduría y entendimiento en esto. Señor, tú eres el que da el crecimiento. Nos hacemos a un lado para que tú des el crecimiento, Señor. Reconocemos que todo lo que los ministros tuyos, los que enseñan, los que predican, los que están enfrente solamente son siervos tuyos, Señor. Somos servidores tuyos. Queremos cumplir bien esa labor, cumplirla perfecto, Señor, para que tú cumplas tu propósito de que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, Amén. mi hermano Miguel, hemos llegado al final del programa y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales puede estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos Para bendecir. para bendecir.